En este progresivo avance por los días del Adviento, la Iglesia Madre, la Iglesia Virgen, la Iglesia Esposa, esa Iglesia que se hace presente en cada uno de todos, en ti y en mí, se prepara ansiosamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor manera que escuchar al enviado del Señor, a escuchar a Juan el Bautista, el que vino a hacer rectos sus caminos, el que fue su precursor, el que nunca pretendió ocupar su lugar, sino que sabía dónde estaba su puesto. Esto es lo que proclamamos en Lucas 7:24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer, y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. La humildad es la que nos hace reconocernos pequeños ante Dios. La humildad nos hace ser discípulos de la Santísima Virgen María y miembros de ese coro que con ella canta el Magnificat, porque quienes se reconocen pequeños, quienes se reconocen aparentemente insignificantes en este mundo, son aquellos para quienes Dios tiene preparados los secretos del reino y para quien Jesús, después de la ascensión, ha preparado una morada. Jesús dice palabras preciosas de su precursor, de Juan el Bautista. Muchas veces a nosotros nos ocurre que queremos lo espectacular, lo llamativo, y a veces nos decepcionan los planes de Dios, los modos de obrar de Dios. Y por eso Jesús les recrimina: ¿pero qué os creíais que era Juan? ¿A quién creéis que habéis salido a ver? ¿Quién salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre con telas preciosas? Pero si los que visten así y los que viven entre lujo y esplendor están en los palacios, no en los desiertos. Y os aseguro, este ha sido un gran profeta. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Eso ya le había dicho Dios Padre a su Hijo Jesucristo en profecía, que Juan iría haciendo más que rectos los caminos del Señor. Y fijaros, dice que los pecadores, los publicanos, la escoria del pueblo, los que se sabían alejados de Dios, esos se hicieron bautizar por el bautismo de Juan. De hecho, como bien sabéis, muchos de los apóstoles eran primero discípulos de Juan el Bautista. Así recordamos que Juan y Andrés estaban habitualmente en la compañía de Juan el Bautista. Así nos lo narra el evangelista San Juan cuando nos cuenta que pasó Jesús y estando Juan y Andrés con Juan el Bautista, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se supone que se harían bautizar por él, que serían discípulos de él y que escuchaban su enseñanza. Pero las personas que se tenían por buenas y por rectas, aquellas personas que se tenían por justas, esos no tenían ninguna necesidad del bautismo y frustraron el plan de Dios. Dice que no aceptaron el bautismo de Juan en su propio daño y así frustraron el plan de Dios. Mirad, que ninguno de nosotros frustre el plan de Dios por su soberbia, que yo tenga la humildad de reconocerme que soy pequeño y frágil, que soy pecador, que muchas veces no acierto en mis decisiones, como sacerdote, que he cometido errores, como padre o madre de familia, que no siempre lo he hecho bien con mis hijos,
con mi marido, con mi mujer, con mis colegas en el trabajo, con mis subordinados, que a veces he sido muy laxo, que otras veces he sido muy severo. Muchas veces no hemos sabido obrar bien. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos ayude, que nos anime, que nos invite a descubrir en Jesús, el Hijo de Dios, el único que viene a salvarnos. El Adviento nos pone en relación directa con el Padre. El Padre es el que, lleno de entusiasmo, quiere que todos los hijos reciban a Jesús, su enviado. Cristo es el enviado, el misionero del Padre. Esto es el Adviento. El Adviento quiere decir venida, lo sabemos, pero un error muy común es pensar que Jesucristo ha decidido venir. Jesucristo no ha decidido venir. Jesucristo viene porque el Padre le envía. Por eso la mirada de la Iglesia, de una manera muy especial, tiene que estar puesta en la persona del Padre. El Padre es el gran protagonista del Adviento, por supuesto que tanto como su Hijo Jesucristo, como el Verbo, porque el Padre es el que toma la iniciativa de salvar. El Padre es el principio sin principio. El Hijo recibe la vida del Padre desde toda la eternidad, por supuesto, pero recibida del Padre. Entonces, si el Hijo viene, si Cristo es el enviado, si Él es el misionero que nos envía el Padre, es porque el Padre que nos ama le envía. Jesucristo viene, pero viene, repito, porque es enviado. De la misma manera, todos nosotros en Adviento somos enviados. Recibimos un envío, recibimos una misión. Estamos también llamados a ir en busca de la oveja perdida, del que no ha recibido la salvación. ¿Cuánta gente puede o no puede recibir el anuncio de Jesucristo si tú y yo lo hacemos? Que unos padres en Adviento insistan especialmente en que sus hijos se confiesen, que un sacerdote en su predicación habitual insista mucho más en la confesión, en la oración, en el arrepentimiento de los pecados, en administrar la unción de enfermos a los enfermos de la parroquia, en llevar la comunión a los enfermos. Todo eso es muy bonito, todo eso es una preciosidad y hace que descubramos que también nosotros participamos de este envío. Cristo es verdad que viene a nosotros, pero no es menos cierto que nosotros también somos enviados del Padre para que nosotros podamos ser también portadores de la buena noticia. Mirad cómo corrieron los pastores. Ellos reciben un anuncio y van a comunicarlo. Los magos reciben un anuncio misterioso, hemos visto salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Los que reciben el envío, a su vez, son enviados. Yo animo a todos los que escuchen estas palabras que se pregunten en esta etapa final del Adviento, ¿quién podría recibir una invitación para acercarse a Cristo en Navidad si yo me lo propongo? A lo mejor son gente que está muy cerca de mí. A lo mejor no es irse a países lejanos, a grandes territorios de misión, a miles de kilómetros de nuestro lugar de origen. A veces lo tenemos en la puerta del vecino de al lado, en el compañero que pasa junto a mí, en esa persona que me encuentro en un lugar fortuito, en una sala de hospital, en un metro, en un consultorio, en un supermercado, en una tienda, por los caminos. ¿Con cuánta gente nos encontramos, hermanos, al cabo del día? Pues tenemos una gran oportunidad para ser misioneros, para ser enviados, para también nosotros a ellos anunciarles la buena noticia. Muy pronto veremos cómo María se pone en camino y se va a casa de Isabel. Lo veremos en los días finales del Adviento, a las puertas de la Navidad. Todo este corre-corre, todo esto es todo fruto del Adviento. María dice que se fue con prisas a la montaña. No era la que iba haciendo turismo, no era la que iba viendo el paisaje, no era la que se paraba a ver el atardecer. No, iba con un encargo, con una tarea, con una misión. Llevar a Cristo, a su parienta Isabel y a Zacarías, para que el niño Juan pudiera saltar de alegría en el vientre al reconocer la presencia de su Señor. Pues queridos amigos, queridos hermanos, que en estos días de Adviento seamos todos apóstoles, seamos todos inquietos andariegos, seamos todos inquietos misioneros,
inquietos evangelizadores del que está a mi lado. Y no dejes pasar una oportunidad para preguntarle a alguien, ¿no te gustaría confesarte? ¿Por qué no nos vamos a confesar? ¿No te gustaría rezar un rosario? ¿No te gustaría reconciliarte con alguien? Es un tiempo muy bonito el Adviento para la reconciliación. A lo mejor hay alguien que tiene algo contra mí. Pues qué maravilla si en este Adviento esa persona contra la que yo tengo algo, o que esa persona tiene algo contra mí, ella y yo, él y yo, somos capaces de reconciliarnos. Entonces seremos de verdad enviados del enviado, misioneros del misionero, como Cristo, que es enviado y por eso viene a nosotros, como nosotros, que somos enviados y por eso vamos a los hombres nuestros hermanos.